A ver, imaginen esto. En el medio de la inmensidad de la Patagonia Argentina, una mina de plata y oro nace, crece, prospera y finalmente muere. Pero ¿saben qué? Su historia no termina ahí, no cuando se saque el último gramo de metal. El caso de Manantial Espejo es fascinante, porque justamente nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Qué es lo que queda cuando la fiebre del oro se apaga? Este proyecto es el ejemplo perfecto de la promesa, pero también de las duras lecciones de la minería de hoy en día. Y para entender bien esas lecciones, ¿qué les parece si empezamos por el final? Es que es clave. Nos vamos a septiembre de 2024. Un anuncio sacude pero de verdad a toda una región. La mina Manantial Espejo, el corazón económico de la zona, anunciaba que iniciaba su proceso de cierre. Y esta vez, para siempre. La intendenta de Gobernador Gregores, que es el pueblo que está ahí nomás, usó una sola palabra para describirlo. Una palabra que lo resume todo. Un desastre. Y es que claro, esto no era simplemente el cierre de una empresa más. Para ellos significaba literalmente el colapso de toda su economía. Y acá es donde el desastre se pone en números, números que duelen. Miren esta cifra, 590. Son 590 empleos directos que se perdieron, así, de un día para el otro. Y pensemos que en un pueblo como Gobernador Gregores vivía más de la mitad de toda esa gente. La mina no era un empleador más, era prácticamente el empleador, era casi todo. Bueno, entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo se llegó a este nivel de dependencia? Para entenderlo, tenemos que rebobinar la cinta. Viajemos un poco al pasado, a esos días en los que la mina no era sinónimo de crisis, sino todo lo contrario. Era la gran promesa de prosperidad para la región. Y esta línea de tiempo lo muestra todo. Es el ciclo de vida completo en menos de 20 años. Fíjense la velocidad, es increíble. En 2006 era apenas un plan de inversión en un papel. 2 años después, para 2008, ya le daba trabajo a 1,000 personas solo en la construcción. Y hasta hace nada, en 2022, seguía sacando millones y millones de onzas de plata. Un ascenso vertiginoso y una caída igual de abrupta. Y la escala de la operación era inmensa. Tratemos de imaginar lo que significa procesar 2,000 toneladas de roca cada día. Esa combinación de minería a cielo abierto y también subterránea la convirtió, sin lugar a dudas, en el pilar económico de toda la región por más de 10 años. Y acá, claro, surge la pregunta del millón. Si la mina seguía produciendo tanta, pero tanta plata, ¿por qué cerrarla? Bueno, la respuesta, como casi siempre en estos casos, no está en la geología, sino en la economía, en los números del proyecto. Este gráfico es súper claro, lo explica casi sin palabras. Muestra lo que se llama el costo sostenido todo incluido, que para que se entienda fácil es básicamente cuánto le costaba a la empresa producir una onza de plata con todo incluido. En Manantial Espejo, el costo era de casi $21. Ahora comparemos eso con el promedio de las otras minas de la misma compañía, apenas un poco más de $16. La conclusión es obvia, ¿no? La mina se había vuelto demasiado cara, un mal negocio. ¿Y por qué se volvió tan cara? Bueno, la razón estaba literalmente bajo tierra. Resulta que la rentabilidad de la mina dependía mucho de un depósito satélite que tenían, uno de altísima calidad llamado COSE. Era como su mina de oro dentro de la mina de plata, por así decirlo. El tema es que al sacar la plata de ahí, también salía oro, y la venta de ese oro ayudaba a bajar los costos totales. ¿Qué pasó? Se agotó el oro de COSE, y sin esa ayudita, los costos de producir plata se fueron a las nubes. Y acá vemos el contraste que fue, fatal para el proyecto. Cuando hicieron los planes en 2006, calcularon que la mina iba a ser rentable incluso con un precio de la plata bajísimo, de solo $6.25 la onza. Ahora, saltemos a la realidad de 2022. Les costaba más de $20 producir esa misma onza. Con esa diferencia abismal, los márgenes de ganancia no es que se achicaron, no, directamente se evaporaron. Pero, a ver, que quede claro, el cierre no fue solamente un cálculo económico, una decisión de negocios fría, no para nada. Abrió un capítulo nuevo y muchísimo más complejo, el del legado. El legado social y ambiental que un proyecto de esta magnitud deja atrás. Es que la historia de la mina, seamos sinceros, nunca fue un camino de rosas.
Siempre estuvo marcada por conflictos y bastante seguidos con el Sindicato de los Mineros, la AUMA, y también con los proveedores locales, agrupados en Capromisa. Y si a eso le sumamos las tragedias, como los accidentes fatales que hubo, y una desconfianza ambiental muy grande por un supuesto derrame de cianuro, bueno, el panorama se completa. Pero, y esto es muy importante, este cierre es diferente a los de antes. ¿Por qué? Por esta ley provincial, la número 3751. Es una ley pionera en Argentina, que básicamente le dice a las mineras, se terminó la época de extraer los minerales e irse sin más. Ahora están obligadas por ley a planificar el cierre desde el principio y a poner la plata para garantizar que se haga bien. Y este plan de cierre que les exige la ley se apoya en 3 pilares, 3 responsabilidades fundamentales. Primero, lo físico, desmantelar toda la infraestructura y dejar el sitio seguro. Segundo, lo ambiental, remediar cualquier daño, poniendo especial atención en el dique de Colas, que es donde quedan los desechos. Y tercero, y quizás lo más importante para la gente, la transición social, o sea, ayudar a los extrabajadores a capacitarse y encontrar nuevas oportunidades. Todo esto nos lleva a mirar el panorama completo. El caso de Manantial Espejo, con su ciclo de vida de principio a fin, y sobre todo, con este cierre regulado por una ley nueva, se convierte en un caso de estudio súper interesante, no solo para Argentina, sino para toda la industria minera a nivel global. A ver, este análisis resume muy bien las dos caras de la moneda de este proyecto. Por un lado, claro, tenía fortalezas, el respaldo de un gigante como Pan American Silver, por ejemplo. Pero las debilidades también eran muy claras, los costos altísimos al final y un historial de conflictos sociales y accidentes. Y esto crea una encrucijada. La gran oportunidad es que este caso sienta un precedente de cómo hacer un cierre responsable. La gran amenaza, por supuesto, es que el golpe económico y la desconfianza que dejó sean una herida que tarde demasiado en sanar para la comunidad. Y acá está, para mí, la idea más importante de todas. El ciclo de vida de una mina no se termina cuando la última pala deja de excavar. No, la fase de cierre, cómo se van, es lo que termina definiendo su verdadero legado. Es lo que define si mantienen o pierden eso que llaman la licencia social para operar. O sea, la confianza de la gente. Al final la lección parece ser bastante clara. La vida de una mina siempre, siempre tiene un fin. Es finita. La gran pregunta que nos deja este caso es si la dependencia que estas minas generan en las comunidades también puede tener un fin. ¿Será posible construir un futuro donde el cierre de una mina no sea automáticamente la crisis de todo un pueblo? Es una pregunta que queda abierta.